poder elaborar este estudio. Este estudio ha sido cofinanciado entre la Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Planeación, Dirección de Desarrollo Regional y la Secretaría de Planeación de Bogotá. Nos está mostrando cómo es el crecimiento, cómo se ha venido dando el crecimiento y cuáles son las tendencias. Si seguimos creciendo como hasta este momento lo hemos hecho, si hacemos unos correctivos y si nos miramos bajo la visión y el entorno regional, que es lo que efectivamente hemos querido que tengamos en cuenta en estos nuevos procesos de ajuste y revisión en nuestros planes de ordenamiento. Recordemos que no podemos seguirnos mirando del límite de nuestros municipios hacia adentro, sino que también tenemos que mirar del límite hacia afuera y lograr también una planificación regional para nuestro objetivo, que es la felicidad de todos los habitantes de Cundinamarca. Entonces, por parte de la empresa IDON, hoy nos acompaña la doctora Camila Londoño, arquitecta urbanista, quien es la representante directora de IDON para los temas de ciudad y territorio en Colombia. De igual forma, también está con nosotros otro urbanista también muy reconocido en este momento, en estos temas territoriales, que ha trabajado también con IDON, que es Gabriel Samper, consultor de esta empresa, que como les mencionaba es una empresa de amplia experiencia, ha realizado estudios para cerca de 36 ciudades o más en Latinoamérica, muchas ya en Colombia, y tiene una vasta experiencia en esta temática propia del crecimiento urbano. Aprovechando la experticia, la experiencia que nos trae estas dos personas que hoy nos acompañan de IDON, pues vamos a dar inicio y le voy a dar, por tanto, la palabra a Camila Londoño, como les digo, directora de Ciudad y Territorio de IDON Colombia. Entonces, muy buen día, doctora Camila, y buenos días al doctor Gabriel Samper. Es un gusto tenerlos aquí en la gobernación hoy haciendo presentación de este estudio, y los dejo en compañía de nuestras personas conectadas en el departamento. Muchas gracias, Roberto, por esa introducción y esa presentación. Entonces, como les comentaba Roberto, mi nombre es Camila Londoño, soy arquitecta urbanista, dirijo la de Ciudad y Territorio para IDON Colombia, y pues vamos a hacerles la presentación del proyecto de huella urbana que se llevó a cabo a lo largo de más o menos un año, en el que se levantaron bastantes datos importantes para la región y quisiéramos compartirlos con ustedes, ya que antes de este estudio no habíamos tenido un levantamiento como el que ahora tenemos. Entonces yo creo que va a ser una información muy pertinente para el ordenamiento territorial de la región y de Cundinamarca. No sé si ya están viendo la presentación. No. Y ya minimiza todo el resto y hago su presentación. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba Roberto, este estudio se llama Estudio de Crecimiento y Evolución de la Huella Urbana para Bogotá Región. El alcance de este estudio es el que ven aquí en esta diapositiva. Se compuso de 3 fases. Una fase 0 de tareas previas en las que recopilamos información. Fuimos a los 20 municipios que hacen parte del estudio, estuvimos con las secretarías de planeación recolectando la norma vigente y establecimos un mapa de actores para ver cuáles eran esos actores importantes en el territorio que debían hacer parte de las socializaciones que hicimos a lo largo del estudio, y luego hicimos la compra de imágenes satelitales que les voy a explicar a continuación, parte muy importante del estudio. Luego empezamos la fase 1, que es el análisis histórico y actual del crecimiento urbano de Bogotá región, en el que digitalizamos a través de estas imágenes satelitales que adquirimos la realidad que existe hoy en el territorio. Hicimos unos mapas de clases homogéneas, un levantamiento de los usos del suelo, hicimos un diagnóstico multisectorial en el que incluíamos un análisis de infraestructura, de limitantes al crecimiento, hicimos un análisis demográfico muy importante, un poco de ver qué población tenían los municipios que hacen parte del estudio para nuestro corte, que es diciembre de 2016. Este análisis demográfico se hizo con ayuda de los expertos demógrafos, tanto de la Gobernación de Cundinamarca como de la Alcaldía de Bogotá,
para un poco llegar a esos datos diferenciales que encontramos en algunos municipios con los datos que proyectaba el censo 2005 del DANE. Lamentablemente, digamos que este estudio no alcanzó a llegar a tener los datos que vamos a tener en un mes del censo, pero tratamos de llegar a unos datos más certeros sobre estas proyecciones que había efectuado el DANE en el 2005. Luego hicimos un levantamiento de indicadores, tanto municipal como subregional como a nivel región, para finalmente entrar en la fase prospectiva, en la que lo que hicimos fue proyectar 3 escenarios de crecimiento basados en unas diferentes variables. Estos escenarios de crecimiento los vamos a ver a continuación, cómo se definieron. Luego le sacamos unos costos a estos escenarios de crecimiento para finalmente poder sacar unas conclusiones y unas recomendaciones al ordenamiento territorial de la región. Entonces, lo que van a ver en la siguiente diapositiva son los municipios que hacen parte del estudio. Entonces tenemos la subregión de Bogotá como núcleo central de la región, subregión sur, conformada por Soacha, Cibaté y Fusagasugá, la subregión occidente, Funza, Mosquera, Madrid, Pacatativá, Bojacá y El Rosal, la subregión noroccidente, Chía, Cajicá, Cota, Tenjo y Tabio, la norte, Zipaquirá, Tocancipá y Gachancipá, y la oriente, Sopó, La Calera y Chuachi. Arrancamos con un análisis de los censos que se han hecho a lo largo de la historia para estas regiones. Estamos desde el censo del año 73 hasta el censo del año 2005, y el cambio principal que vemos es el peso que toma la subregión sur dentro de la misma región. Es decir, esto principalmente dado por el crecimiento exponencial que tiene Soacha a lo largo de los años. Entonces esta subregión empieza a tomar un peso casi más del 50% de los municipios estudiados. Luego, como les comentaba, hicimos un análisis demográfico y definimos estos datos para cada uno de los municipios con corte de diciembre de 2016. Los municipios que ven en un círculo, que son Chía, Funza, Mosquera y Soacha, a estos municipios les dimos un dato distinto al que proyectaba el censo del año 2005. Aquí vamos a empezar a ver la digitalización de este estudio. Nosotros generalmente, como les comentaba Roberto, hemos hecho este estudio de crecimiento de huella urbana para más de 35 ciudades en Latinoamérica, para 9 en Colombia, y generalmente este levantamiento se hace desde el año de fundación de los municipios. Para efectos de este estudio, al ser 20 municipios y empezar a hacer un análisis desde la fundación de Chía o Sopó, no tenía mucho sentido. Se definió que este análisis se haría desde más o menos el año 97, cercano a la implementación de la ley 388. Entonces, lo que ven en pantalla es lo que ocupa la región para el año 97, digitalizado en imágenes Landsat. Aquí todavía no tenemos imágenes de alta resolución y por lo tanto no podemos percibir todo este crecimiento disperso del suburbano que existe hoy. Pero sí tenemos unos datos principales de cabecera. Por lo tanto, lo que van a ver arriba es la población que tiene la región, los 20 municipios Bogotá, las densidades que manejan. Estas densidades para el año 97 las hicimos con población de cabecera, y abajo lo que tenemos es el crecimiento en hectáreas de la huella digitalizada. Aquí les sigue. Luego ya tenemos el crecimiento para el año 2005, levantado con imágenes de los vuelos del IGAC, en donde todavía no tenemos esta percepción del disperso. Tenemos unos municipios con unas densidades un poco más altas que se van a empezar a disminuir cuando podamos digitalizar este suelo, ocupación de suelo disperso. En el año 2010, ya como pueden ver aquí, esta es una imagen, digamos que de las más impresionantes que arroja el estudio, esta y la del crecimiento 2016, porque ya empezamos a ver cómo la región ha ocupado el territorio de manera dispersa, con bajas densidades, por una necesidad inminente de vivienda que tiene la región y que Bogotá no ha sido capaz de acoger en los últimos años. Entonces, estas viviendas se han localizado en la región. Como ustedes ven, pues las densidades ya de los municipios bajan a 67 habitantes por hectárea. Ya los municipios están ocupando más de 20.000 hectáreas de suelo, con una población de más o menos 1.400.000 habitantes. Y a 2016, entonces ya tenemos una región ocupando más de 25.000 hectáreas, con 1.700.000 habitantes más o menos. Es que desde aquí ya no es casi 2 millones de habitantes, y una Bogotá de casi 8 millones de habitantes ocupando 37.000 hectáreas más o menos. Si quieres sigue. Este es el resumen, digamos, de este crecimiento que digitalizamos. Y pues las grandes conclusiones es que durante el siglo XXI se triplica la población de los 20 municipios, aumentando notablemente la huella y disminuyendo la densidad, como les comentaba, en un 54%. Bogotá alberga la población 4 veces mayor
del área de los municipios ocupando 1.9 veces más grande que la de los municipios, es decir, los municipios están ocupando muchísimo territorio con poca población. Aquí hicimos un levantamiento de los usos del suelo. Este levantamiento de usos del suelo se hizo tomamos como base los diagnósticos de los planes de ordenamiento territorial, si así los tenían, y si no, los verificamos a través de Google Street. Entonces hicimos un levantamiento importante de los usos del suelo. Este levantamiento de los usos del suelo se cruza con el levantamiento de los estratos socioeconómicos que existen en la región para empezar a tener unas clases de análisis. Estas clases de análisis son indispensables para la fase prospectiva porque finalmente los escenarios que se construyen en esta metodología son escenarios que detallan exactamente qué tipos de crecimientos vamos a tener en el año 2050. Entonces, lo que vamos a empezar a ver aquí son los crecimientos que hay en la región en base a las imágenes satelitales que les comentábamos, 2010-2016 principalmente. Y lo que ustedes ven aquí en pantalla es estos crecimientos se localizaron dentro de las clasificaciones del suelo que existen hoy en los planes de ordenamiento territorial vigente. Y uno de los datos, digamos, que sorprende muchísimo que hemos encontrado en este estudio es que la mayoría de crecimientos se están dando principalmente en el crecimiento suburbano, luego en el rural, y finalmente estamos ocupando el suelo de expansión, inclusive antes estamos ocupando el suelo de protección. Esto es un dato muy importante porque finalmente el suelo que estamos proyectando para crecer no lo estamos ocupando y estamos ocupando principalmente el suelo rural. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en las imágenes que ven aquí, tenemos Bogotá, ocupación del suelo urbano para el año 2002, ocupación del suelo urbano para 2016, esto es todo el crecimiento de Masurero. Si quieres, sigue. Mosquera, ocupación del suelo urbano para 2007, ocupación del suelo urbano para 2016, esto es todo el crecimiento industrial. Sigue. Esto es suelo urbano de expansión de Madrid, toda la ocupación de Hacienda Casablanca, sigue. El suelo rural suburbano de Cota con todo el conjunto residencial Palo de Agua, ocupación del suelo rural suburbano de Funza con todos los crecimientos industriales cercanos al humedal Gualí, sigue. Suacha, este es el suelo incorporado urbano, suelo rural, el único macroproyecto de la región, Ciudad Verde. Chía, ocupación de suelo rural, con todo lo que es Hacienda Fontanar. ¿Sí? Y listo. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Esto que ustedes ven aquí se digitalizó para todos los municipios en todos los tipos de crecimientos que localizamos desde el año 2010 a 2016. Y esto nos empieza a generar unas tendencias que son muy importantes para la construcción de los escenarios. Luego de haber hecho este tipo de análisis, hicimos una división del territorio en huella urbana continua, huella urbana dispersa y huella urbana rural, que es el plano que ven ahí. Esto es un dato muy importante porque, como pueden ver, existen municipios como La Calera, que su huella continua tiene 87 hectáreas versus una huella urbana dispersa de 1.160 hectáreas. Esto lo hicimos también con lo que es dónde están estos estratos socioeconómicos, esos niveles socioeconómicos altos, medios y bajos. Y como pueden ver, en la medida que el estrato socioeconómico sea alto, la huella urbana dispersa va a ser mayor porque tenemos todas estas ocupaciones de viviendas campestres de baja densidad que están ocupando municipios como La Calera, Sopó, Chía, y en este momento muy influenciados ya Tenco y Tabio. Tenemos que Chía tiene 436 hectáreas de huella urbana continua versus 1.500 de dispersa, Sopó 60 versus 663, y una Suacha con un nivel socioeconómico bajo principalmente, como todos lo saben, ocupando 1.500 hectáreas aproximadas de huella urbana continua versus 60 dispersa. Obviamente aquí las ocupaciones de Suacha se han dado de manera continua, con densidades muchísimo más altas que las de La Calera. Si quieres, sí. ¿No pasa? Ya, listo. El siguiente análisis que hicimos fue el análisis de los planes de ordenamiento territorial, y esto es muy importante. Entramos en cada uno de los municipios a ver cuáles eran estos planes de ordenamiento territorial vigentes. Fue, digamos, que bastante dispendioso porque hay muchos municipios que han realizado modificaciones, varias modificaciones a su POT sin modificar el componente general. Entonces tenemos que de 20 POTs, 15 están desactualizados, o sea, de 21 incluyendo Bogotá, 15 están desactualizados. Bogotá aún sigue con un PUT del año 2000-2004. Tenemos 5 con modificaciones al componente general únicamente y 7 aún previos al decreto 3600, es decir, tenemos 7 planes de ordenamiento territorial
Cundinamarca que no han incluido dentro de su estructura el decreto 3600, incluido Bogotá, es uno de ellos. Esto es muy importante porque finalmente la dinámica de estos planes de ordenamiento territorial ha marcado un poco la parada, y es decir, el mercado es al que ha llevado a que estos planes de ordenamiento territorial empiecen a tener estas modificaciones. Luego tenemos el análisis de limitantes que les comentaba. Este análisis de limitantes es muy importante porque es en donde no deberíamos crecer. Entonces, si ustedes comparan esta imagen con la imagen anterior de cómo hemos crecido, es bastante impactante ver que hemos crecido en suelos agrológicos, en suelos de protección, en suelos de riesgo, y para efectos del 2050 deberíamos empezar a tener en cuenta muchísimo más estas limitantes. Entonces, las grandes conclusiones del diagnóstico son las que vamos a ver a continuación. Este estudio tiene un diagnóstico bastante amplio que pueden acceder a través de la gobernación, lo pueden leer, es muy interesante, tiene datos que nunca habíamos tenido en la región, una geodata base de levantamiento de todos los municipios muy interesante, con imágenes satelitales que se adquirieron para aquellos municipios en los que no teníamos imágenes de servidores públicos. Entonces, es muy importante que si pudieran accedieran a esta información y la detallaran un poco más. Pero pues para entrar ya en los escenarios, las principales conclusiones del diagnóstico es que la región tiene un crecimiento inevitable, es decir, vamos a necesitar 3 millones de viviendas nuevas para el año 2050, lo que supone multiplicar por 2 la oferta actual. Realmente necesitamos empezar a pensar como región y empezar a planear dónde vamos a localizar todas estas viviendas. Tenemos una migración regional inminente, Bogotá no tiene la capacidad de acoger estas viviendas a 2050. Tenemos que empezar a pensar cómo equilibramos el territorio, porque todas estas viviendas están yendo a los municipios donde no estamos dejando ni las sesiones, ni los espacios públicos, ni los equipamientos necesarios, porque no estamos pensando como región y no estamos pensando mancomunadamente cómo vamos a solucionar este tipo de problemas. Tenemos una normativa versus un mercado inmobiliario donde realmente el mercado inmobiliario lleva la parada, como les comentaba, 15 planes de ordenamiento territorial desactualizados. Tenemos un proceso de degradación del entorno ecológico de la región muy importante. En los últimos 6 años hemos ocupado 1.500 hectáreas de espacios protegidos y 1.900 de suelo agrológico. Una amplia oferta de potenciales espacios públicos que no estamos aprovechando, humedales, rutas hídricas, conectores ecológicos, que podríamos aprovechar y generar una gran red de estructura ecológica principal en la región para potencializar nuestros espacios verdes. Unos servicios públicos saturados desde la energía hasta el alcantarillado. Sigue. Un espacio público insuficiente. Levantamos que en la región los municipios estudiados tienen 3,28 metros cuadrados de espacio público por habitante. Unos equipamientos dependientes de la riqueza, donde la norma realmente no nos está dejando estos equipamientos. Un 25% de las viviendas están a menos de 1 kilómetro de los equipamientos de salud. Tenemos una baja cobertura casi en el 75% de la región. Es decir, que tenemos que empezar a ver cómo modificamos las normas de nuestros planes de ordenamiento territorial para poder realmente construir estos equipamientos que nos están empezando a dar los proyectos. Una segregación socioespacial evidente, que yo creo que ya todos lo sabíamos, esta se localizó en toda la región. Tenemos municipios que acogen principalmente al sur las poblaciones de estratos bajos, al occidente de estratos medios y al norte de los estratos altos. Una red vial desarticulada e insuficiente, una oferta de transporte público limitada que no está logrando cubrir el ámbito municipal y el ámbito regional, una concentración de polos de atracción y zonas residenciales que provocan una congestión en las vías. Llevamos más de 20 años sin construir conexiones de Bogotá con la región importantes, sin ampliar vías, y pues ya la red está completamente colapsada. Tenemos un contraste de densidades importante, una expansión de la vivienda campestre y una conmoción rural, 4.262 hectáreas de vivienda campestre y 5.931 hectáreas de ocupación con características rurales en el territorio. Entonces, ya después de haber sacado estas conclusiones, hicimos la construcción de unos escenarios de crecimiento para el 2030 y 2050. Los escenarios que construimos son el escenario tendencial, que es cómo se desarrollará el territorio si seguimos con las mismas tendencias; el escenario municipal, que son las visiones de los municipios basadas en los documentos de los planes de ordenamiento territorial o basadas en las visiones de lo que ellos en este momento están pensando para sus modificaciones del plan de ordenamiento territorial. Entonces nos sentamos con el equipo, con varios de los municipios, a que ellos nos transmitieran esta visión del modelo de ordenamiento que están pensando. Y un escenario regional que se construyó con criterio experto del comité técnico y de la consultora, para finalmente ver cómo podemos tener un equilibrio entre la norma y el mercado inmobiliario. Entonces, estos son datos importantes para nuestra construcción de escenarios. Es la proyección demográfica
Tenemos que para el 2050 la región va a tener más de 13 millones de habitantes y más de 6 millones de viviendas. Es decir, como les comentaba, tenemos que multiplicar la oferta actual casi por 2. Los criterios básicos para la construcción de escenarios son los siguientes. El escenario tendencial tiene una baja influencia normativa, una migración de población desde Bogotá según las tendencias y el uso poco eficiente del suelo. El municipal, la norma distribuye la ocupación se hace con proyecciones poblacionales individuales y naturales del crecimiento de cada uno de los municipios, es decir, aquí los municipios no acogen la población que Bogotá no es capaz de acoger. Tenemos más de 600.000 viviendas que quedan volando en el territorio porque no tenemos dónde ubicarlas y crecemos con una huella compacta y eficiente. En el regional tenemos una norma que distribuye la ocupación, la distribución de la población prevalece en las capitales de provincia, que así vamos a ubicar todas estas viviendas que Bogotá no es capaz de acoger, principalmente las capitales de provincia, una huella urbana compacta y eficiente y una cualificación de la red regional de espacio público, equipamientos, transporte, vías. Aquí realmente lo que hacemos es cualificar este escenario municipal y repartir a toda la población de manera eficiente. Entonces, estos son los indicadores principales que levantamos para los escenarios. Tenemos un escenario tendencial en el que crecemos más de 38.000 hectáreas, un escenario regional en el que crecemos 23.000. Este escenario regional es importante que en el municipal y en el regional, estas hectáreas incluyen el crecimiento del aeropuerto El Dorado 2, que son más o menos 2.000 hectáreas de ocupación de suelo. Entonces, en el tendencial, tenemos unas viviendas de Bogotá que pasan a la región más o menos 1.600.000 viviendas. ¿Por qué? Porque en el tendencial aún no tenemos habilitado suficiente suelo en Bogotá y Bogotá expulsa aún más población. En el municipal tenemos un déficit de 600.000 viviendas y en el regional Bogotá distribuye en la región más o menos 740.000 viviendas. Este es el indicador de huella urbana continua versus huella urbana dispersa. Entre más alto sea el indicador, mejor es. Es decir, en el tendencial tenemos el doble de consumo de suelo rural. En el municipal, si quitáramos el aeropuerto Dorado, nos consumiríamos un 50% menos de suelo rural. Como pueden ver, es bastante impactante. Tendencialmente, ¿cómo vamos a empezar a tener esos crecimientos de suelo disperso, suburbano, con bajas densidades, por ejemplo, en la perimetral de Oriente, Centro Achí? En el escenario regional tenemos un consumo también menor de suelo rural, más organizado y localizándonos más hacia las cabeceras de provincia. ¿Sí? Aquí tenemos la superficie de huella urbana según clasificación del suelo actual. Como aún no sabemos nuestros planes de ordenamiento territorial cómo van a ser al 2050, entonces estamos localizando los crecimientos a hoy sobre nuestra clasificación del suelo actual. Esto es interesante porque claramente vamos a necesitar habilitar suelo suburbano y rural para el crecimiento futuro. Es decir, esto es inminente. La región hoy no tiene dentro de su clasificación del suelo, el suelo de expansión urbano, el suelo necesario para crecer al 2050. Lo importante es con qué densidades y cómo ocupamos este suelo. En el tendencial se ocupa de manera desorganizada, en los otros dos escenarios se ocupa de manera continua al casco urbano existente de cada uno de los municipios, se ocupan los vacíos urbanos, se hacen proyectos de renovación, de densificación, para luego finalmente ir ocupando de manera organizada el suelo rural. Aquí tenemos las densidades de unidades de vivienda por municipio, densidad de ocupación del suelo rural, en donde las densidades más bajas las tenemos en el tendencial y las densidades más óptimas las tenemos en el escenario regional. Aquí tenemos un indicador de segregación socioespacial que les comentaba. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir los niveles socioeconómicos a nivel municipal? Si bien la norma hoy no nos exige lograr estos equilibrios, sí deberíamos pensar como región cómo distribuimos a nuestros habitantes para que cada vez la gente tenga que recorrer menos distancias, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí a medida que pasamos de un escenario a otro en el regional, logramos equilibrar. Los municipios que están en gris son esos municipios que logran equilibrar los niveles socioeconómicos dentro de su territorio. Tenemos municipios como La Calera o Sopó, que no logran llegar a ese equilibrio porque hoy tienen un peso de nivel socioeconómico alto, muy, muy alto. Luego tenemos la segregación socioespacial definida por la distancia media a un centro de empleo, en donde lo que queremos lograr en escenarios municipales y regionales es disminuir estas distancias, las distancias que tiene que recorrer una persona de Soacha para llegar a un empleo en Bogotá. En el tendencial van a aumentar
a más de 4.300 metros versus un regional en el que lo vamos a disminuir a la mitad. Si lográramos potencializar estos cabeceras de provincia, potencializar, hacer proyectos de usos mixtos, de oficinas, y realmente potencializar y que el empleo sí llegue a estos municipios y no tengamos que atravesar la región para llegar a nuestros trabajos. Luego tenemos la ocupación de vivienda informal. Esto es bastante preocupante en el tendencial. Llegamos a ocupar más de 3.500 hectáreas, vamos a llegar a 278.000 viviendas informales, principalmente en Bogotá y en Soacha, con algunas excepciones en municipios como Cachancipá, como al sur, que es impresionante, uno creía que no, pero sí se están empezando a dar crecimientos informales en los otros municipios y pues es importante ponerle atención a este tema. Y en el regional y en el municipal logramos llegar a un equilibrio en la ocupación de informales y hacemos un mejoramiento de barrios también importante. Estos datos los vamos a ver con más detalle más adelante. ¿Sí? Estas son las superficies ocupadas de suelos agroecológicos o suelos protegidos. Como les comentaba, es algo que está ocurriendo ya, que va a ocurrir inminentemente para 2050, pero el tema es cómo lo vamos a hacer. Entonces tenemos un regional municipal en el que sí seguimos ocupando suelos agroecológicos, pero tenemos que ver cómo los vamos a ocupar. Luego, en movilidad regional. En movilidad regional, las decisiones que se tomaron para los escenarios es que en el tendencial y municipal se construyen únicamente esos proyectos que ya están aprobados y que son de acogida de cada uno de los municipios. Y en el escenario regional se acogen todos los proyectos propuestos en el Plan Estratégico de Movilidad de Bogotá Región 2030, desarrollado también por IDOM, contratado por la FDN y por la Secretaría de Movilidad. Estos son proyectos que ya empiezan a conectar la región desde el transporte de manera vial con corredores logísticos de la Sabana, las perimetrales de Oriente, la ALO, la perimetral del Sur y una red de ciclorruta regional muy importante. Y finalmente tenemos entonces para los escenarios los costos. ¿Cuánto nos cuesta crecer mal y cuánto nos cuesta crecer bien? Si ven, es muy importante, y esto yo creo que a los alcaldes y a los secretarios de planeación les debe llamar mucho la atención. Si seguimos creciendo mal, nos va a costar 125.000 millones de dólares, más 1.800 millones de cualificar este mal crecimiento. Es decir, empezar a crecer por la perimetral de Oriente con vivienda campestre. ¿Cuánto nos va a costar llevarle saneamiento, acueducto, red eléctrica a todas estas viviendas que estamos construyendo alejadas de los cascos urbanos? Versus un municipal o un regional que ya pasan a 73.000 millones de dólares ya cualificados, ya con una red de espacio público y equipamientos importantes. También tenemos unos costos no monetizables, que son el costo ambiental directo, el costo ambiental indirecto y el costo social. En el tendencial seguimos teniendo un impacto sobre el medio ambiente importante, ocupando zonas agroecológicas y suelo protegido de manera dispersa y sin control, un consumo expansivo del suelo, un costo ambiental indirecto, que es el aumento de los gases de efecto invernadero en la medida en la que más nos tengamos que desplazar, más vehículos utilicemos, menos red de transporte tengamos y de ciclorrutas, pues más vamos a utilizar el vehículo privado, más vamos a tener que acceder a él y vamos a generar más emisiones. Por lo tanto, pues vamos a aportar al cambio climático muchísimo más. Un costo social es una baja cobertura de un ámbito urbano cualificado para los estratos sociales económicos bajos. Y luego pasamos a un municipal en el que se logran equilibrar algunos temas para finalmente llegar a un regional en el que logramos equilibrar la ocupación de estos suelos protegidos, logramos disminuir los gases de efecto invernadero, aportar menos al cambio climático y equilibrar la región en cuanto al tema social, que finalmente es lo más importante, es la población la que se está viendo afectada el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son las grandes alertas de este estudio? Las consecuencias regionales a futuro es que vamos a tener una presión del mercado aumentando la expansión de la huella. La población estrato 1 y 2 consumirá cerca de 6.000 hectáreas más de suelo agroecológico. 14.652 hectáreas, pues por una falta de ausencia de control del espacio rural, estamos ocupando cada vez más suelos protegidos. 4.000 hectáreas de zonas protegidas de alto valor ecológico invadidas. Y esto es muy importante, el 15% del nuevo suelo de vivienda campestre baja densidad que estamos proyectando cubre nada más el 0,3% de las necesidades de vivienda de la región. Y ocupa el 15% del suelo, o sea, es una proporción absurda que no podemos seguir teniendo. A lo largo, el déficit de equipamientos y espacio público es altísimo y vamos a tener 1 millón de metros cuadrados de déficit de equipamientos y 7.000 hectáreas de espacio público de déficit. La ausencia de intervención a corto plazo en la oferta habitacional nos va a costar
1.200 millones de dólares más. Vamos a tener un consumo de suelo espacio, la volatilidad de la norma se traducirá en una sobreconstrucción del 20%, una conurbación de Bogotá con municipios muchísimo más amplia de la que existe hoy. Lo que ven en el mapa es la conurbación 2016 y luego la conurbación 2050. Vamos a tener una gran mancha de aceite ocupando la región. Y luego vamos a tener que construir 350 kilómetros de carreteras más para dar servicio a la población a 2050. Esto con un sobrecosto evidente que vimos anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del estudio? La principal y la más importante, que yo creo que todos ya lo sabemos, y yo creo que la región ya está tratando de organizarse para lograr lo que es una planificación territorial a escala metropolitana, con un esquema de cargas y beneficios a escala regional. O sea, si lográramos hacer este esquema de cargas y beneficios a nivel regional, lograríamos equilibrar el peso y la presión que Bogotá está generando en los municipios. Un sistema de información territorial integrado que ya, digamos, se está llevando a cabo desde las secretarías de planeación, tanto de la gobernación como de la alcaldía, y yo creo que este estudio es un insumo más a esta base de datos homogeneizada, un desarrollo de una red de centralidades regionales, satélites y polos de desarrollo donde estamos ubicando en las capitales cabeceras de provincia 37% de las viviendas y cercanas al aeropuerto El Dorado más o menos el 40% de las viviendas de Bogotá. Creemos que el aeropuerto El Dorado debe empezar a pensar en el impacto que va a generar si se llegara a construir sobre el eje de Occidente. Un modelo regional de cohesión social en las nuevas intervenciones urbanas para romper esta segregación socioespacial que tenemos. Una creación de áreas de desarrollo restringido para la vivienda campestre y rural, empezar a pensar muy bien y a restringir este tipo de ocupaciones. Proyectos para generar captura de valor, incorporarlos entre los planes de ordenamiento territorial, lograr generar captura de valor, plusvalías, valorizaciones para poder invertirlas en los municipios y tener un sistema de movilidad regional articulado según las recomendaciones del Plan Estratégico de Movilidad. En recomendaciones específicas tenemos que vamos a acoger en temas de densificación, renovación urbana, desarrollos residenciales de suelo vacante, vamos a acoger más de 1 millón de viviendas, es decir, lograr acoger en Bogotá y en los suelos y los cascos urbanos de cada uno de los municipios, empezar a coger la vivienda ahí y empezar luego a crecer hacia afuera. Luego tenemos 54.500 viviendas reubicadas que hoy se encuentran en suelo de protección en suelos de alto riesgo. El mejoramiento integral de más o menos 38.600 viviendas. Y una propuesta de dotación de equipamientos en el que vamos a acercar a un equipamiento de salud a más del 59% de la población y a un equipamiento de educación a casi el 100% de la población. Un sistema de parques regionales y metropolitanos interconectados con el que llegamos a un indicador de 10,3 metros cuadrados de espacio público por habitante, acercándonos muchísimo a los estándares que exige la OMS. Y pues finalmente yo creo que estas son las recomendaciones generales. Si pueden acceder al estudio y ver en más detalle el diagnóstico y las propuestas, y cualquier duda pues estamos en la segunda parte. Buenos días a todos los cundinamarqueses y las personas de otros municipios de Colombia que ya nos están reportando audiencia en estos viernes de la planificación. Bueno, Camila, muchas gracias primero por compartirnos este estudio. Te cuento que el tema de la socialización de este estudio fue una necesidad de los mismos consejos territoriales de los municipios que nos decían, nosotros sabemos que están haciendo un estudio de huella urbana, lo queremos conocer, queremos que nos lo socialicen. Y te agradecemos el hecho de que hayas venido hoy acá a compartirlo. Hay muchas inquietudes. La primera inquietud, digamos, y es ¿a qué municipios benefició este estudio y por qué? Okay. Bueno, como mostrábamos en las diapositivas del comienzo de la presentación, los municipios que se ven beneficiados por este estudio son, entonces arranquemos por Bogotá, en el sur tenemos a Soacha, Cibaté y Fusagasugá, en el sur tenemos a Boyacá, El Rosal, Madrid, Funza, Mosquera, en el norte tenemos a Zipaquirá,
Tocancipá y Gachancipá. Al norte tenemos, si quieres acompañarnos, les presentamos a Gabriel Samper, nuestro consultor de huella urbana. Al oriente tenemos La Calera, Sopó y Choachí. Y al sur, no, al noroccidente tenemos Cota, Chía, Cajicá, Davivité. O sea, una gran cantidad de municipios que se vieron beneficiados de Son 21 municipios incluidos Bogotá. Bueno, te cuento que nosotros tenemos un curso virtual de ordenamiento territorial y preciso esta unidad de esta semana es la regionalización como instrumento de desarrollo territorial. Entonces nosotros veíamos que ustedes mostraban como una serie de escenarios, ¿cierto? Y vemos que siempre el escenario regional, digamos que es el que va a dirigir a un mejor desarrollo. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿ustedes cómo ven eso? Explíquenos un poco más esos escenarios que ustedes nos mostraron ahí en la presentación. Ok, bueno, pues un poco lo que les mostrábamos a través de las conclusiones del diagnóstico y finalmente las recomendaciones que hacemos es lograr llegar a ese escenario regional. Sabemos que es un escenario óptimo, tratamos de no hacer cosas muy reales, pero si quisiéramos que empezáramos a pensar como región para tratar de llegar a un escenario en el que la población se distribuya de manera más equitativa, en la que logremos un equilibrio de los estratos socioeconómicos, en la que logremos llegar a indicadores de espacio público y equipamientos más efectivos, en la que conectemos a la región mejor para que finalmente la gente logre vivir mejor y la calidad de vida de los habitantes de Cundinamarca y de la región mejor. Es un poco llegar a ese objetivo poco a poco con inversiones que si empezamos a hacer desde hoy, la inversión va a ser mucho menor, como viste. Tenemos Sí. una diferencia de 125 millones de dólares versus 72 millones de dólares. O sea, 125 mil millones de dólares si seguimos como vamos. Eso es. Si no cambiamos, si no planificamos, Eso ustedes es. daban unos datos de planes de ordenamiento territorial que realmente, digamos, que nos asustaron, ¿cierto? La mayoría de municipios no tienen un plan de ordenamiento actualizado. Eso es. Listo, entonces tenemos y lo mejor es la regionalización, pero digamos que tenemos un escenario intermedio que es el municipal. ¿Qué escenario es ese? Digamos? El escenario municipal lo que pretendía era un poco mostrar hoy los POTs vigentes, y si no POTs vigentes, las visiones de los que están modificando en este momento, su modelo de ordenamiento territorial hacia dónde va. Y realmente logramos identificar que muchos tienen una visión de modelo de ocupación un poco más compacto. La Calera quiere cambiar la dinámica de ocupación dispersa, eso nos sorprendió muchísimo. Hay municipios que sí están pensando en cambiar ese modelo de ordenamiento y queríamos plasmarlo para ver que el paso entre el municipal y el regional no es tan grande. Es simplemente estos planes de ordenamiento territorial, hagámoslos bien. Lo que pasa es que muchas veces lo que nos pasa es que tenemos unas zonas de expansión planeadas, pero las licencias empiezan en el cielo suburbano. Si tenemos ese control, o sea, el plan de ordenamiento no es que esté mal, es que estamos empezando a crecer donde no toca y no estamos utilizando, digamos, las fases de crecimiento y el orden en el que deberíamos estar creciendo. Entonces es una poco para mostrar el ordenamiento que estamos usando, no es que esté mal, es cómo lo estamos ejecutando y cómo podemos llegar a pensar como región para cualificar el municipal. Okay. Lo que ustedes mostraban de alguna manera era que se está creciendo en zona urbana, o sea, realmente no le estamos haciendo caso a los planes de ordenamiento Estamos territorial. creciendo en suelo rural, Es urbano, mientras hay unas zonas de expansión que no están creciendo. Entonces, digamos que ahí también hay un llamado de atención hacia los municipios y es, hágale caso a lo que su plan de ordenamiento territorial dice. Y ese es el escenario municipal. Sí, exacto. Y no es que no le hagan caso, finalmente ellos tienen habilitado ese suelo. El tema es si es sostenible empezar a ocupar primero el suburbano y el rural antes de haber ocupado determinado para el urbano y la expansión. Listo, ¿por qué no pensarse en un estudio de estos en todo el departamento? Se pensó. Se pensó, se miró con la Secretaría de Planeación. Digamos que ahorita la Secretaría de Planeación de la Gobernación, pues tú no sabes más que yo, pero pues están haciendo el plan de ordenamiento departamental. Y la Gobernación sí quería terminar de completar este estudio para toda la región, pero creo que por temas de convenios económicos aún no se ha logrado llegar, pero sí sería ideal. Y este estudio es base fundamental del plan de ordenamiento departamental y los consultores que están haciendo el plan de ordenamiento departamental lo están utilizando. Tienen muchísima información de esta región ya.
que además ya existía también antes. Ahora tiene que empezar a buscar muchísima información de los municipios que están un poco más alejados y que tienen menos información. Es decir, una de las conclusiones que tenemos hoy es, para las consultoras que están haciendo ahorita sus planes de ordenamiento territorial, para las administraciones que están haciendo sus planes de ordenamiento territorial de estos municipios, tengan en cuenta el estudio Boyapá. Listo. ¿Qué otros mensajes, digamos, te gustaría dejarle muy claro a las administraciones municipales? Yo creo que este tema de la regionalización, estamos viéndolo como las diferentes esquemas asociativos que podemos tomar. Ustedes de lo que vieron, ¿cuál sería ese esquema que propondrían? ¿O cómo han visto esas opciones? Es un tema político bastante complicado, sí, que nosotros, pues, dentro de nuestro alcance no teníamos previsto llegar hasta allá. Sí que hacemos la recomendación. Creemos que en la medida en la que lo logremos hacer más rápido, más eficiente y logremos que nuestro gobernador y nuestro alcalde se sienten y lleguen a un acuerdo por el bien de toda la población, yo creo que el que logremos hacer de manera más efectiva es el mejor. O sea, no busquemos el perfecto, porque yo creo que no existe. Busquemos el más eficiente y el más rápido. Pero sin duda la regionalización es el camino. Eso. Listo. Acá nos preguntan bastante, ¿cómo, digamos, le diríamos, o cómo evitar ese crecimiento rural que se está dando y esa subdivisión que se está dando en el departamento? ¿El estudio alcanzó, digamos, a dar una recomendación de ese tema? Sí, pues hacemos una recomendación específica a un poco empezar a controlar este crecimiento, y esto es principalmente modificando el modelo de ocupación del suelo dentro de los planes de ordenamiento territorial existentes. Es decir, empezar a cambiar ese chip, cambiar que claro, pues es que los estratos socioeconómicos altos me dan muchísimos impuestos, es mejor para el municipio desde esa visión, pero al final estos conjuntos no le están dando nada al municipio. Sí. O sea, La Calera no tiene, no sé, Gabriel, ¿tú sabes? Tiene menos de un metro cuadrado por habitante de espacio público. O sea, un municipio como La Calera tiene menos de 1 metro cuadrado, cuando nos están exigiendo la ley 15 metros cuadrados. Y con unas ocupaciones de estratos altos de más de 1.600 hectáreas, que no le dejaron 1 metro cuadrado de espacio público al municipio. Entonces, ahí es cuando los municipios dicen, bueno, sí, me traen impuestos, pero al final, ¿qué me dejaron estos conjuntos y qué impacto le están generando a nuestro territorio? ¿Cuánto va a costar solucionar el tema de alcantarillado de todos estos conjuntos cuando se están pensando de manera dispersa? Con plantas de tratamiento de aguas residuales dispersas, con pozos sépticos. O sea, no hay una visión regional de cómo vamos a controlar este tema. O sea, un crecimiento totalmente desordenado y que ahora nos cuesta, ¿cierto? O sea, yo creo que uno de los análisis más importantes que ustedes usan es pilas. ¿El desorden? Cuesta bastante, ¿cierto? Entonces veíamos los dos escenarios. ¿Cuánta diferencia hay? Más o menos 123%. Sí, la diferencia es del 43% de sobrecosto entre el escenario tendencial y el regional. Bastante alto, entonces pilas pues a organizar el territorio, a hacer bastante, a aprovechar todos los instrumentos que tenemos de planificación. Listo. En el caso de, me preguntan, están bastante conectados los de Fusagasugá, ¿qué conclusiones concretas o qué recomendaciones le podemos dar a este municipio de Fusagasugá? Fusagasugá. Fusagasugá es muy interesante. Fusagasugá nos entró al estudio en enero, más o menos. En enero, más o menos. No hacía parte de la primera fase. Entró al estudio porque la gobernación veía que la dinámica que está empezando a tener Fusagasugá en relación a Bogotá es importante, sobre todo con el tema de la segunda vivienda. Y están ocupando el suelo en Chinauta y su suelo suburbano, están tendiendo a eso. Si ustedes ven el mapa del tendencial en Fusagasugá, es impresionante. Entonces, pues la recomendación, y yo creo que nos sentamos con el secretario financiero de Fusagasugá, nos dio su visión, y su visión sí es cambiar ese modelo al delimitar algunas zonas de expansión importantes que logren acoger esa población sin que empecemos a tener esa dispersión. Sí están pensando mucho en generar empleo sobre la vía para que los no se trasladen a Bogotá, que esa juventud se quede trabajando ahí. Entonces, un poco, es que el plan de ordenamiento territorial impacta mucho en la economía y lo que nosotros permitamos, entonces es clave hacerlo bien. Sí, para nosotros además, Fusagasugá tiene el potencial de ser capital de provincia y por lo tanto es uno de los municipios que debería poder acoger más población de Bogotá. Ustedes dentro de los análisis nos hablaban del tema
el tiempo de duración entre el lugar de vivienda y el lugar de trabajo. Es algo increíble cómo el ordenamiento territorial puede darnos soluciones respecto a ese tema. Claro, dentro del plan estratégico de movilidad encontramos datos que son terribles para las poblaciones menos favorecidas, que tienen más o menos 90 minutos de trayecto para llegar del trabajo a sus casas si les va bien, y en condiciones que tampoco son las mejores. Entonces, si logramos disminuir eso a través de la habilitación de suelo, de la impulsión de la economía, con lograr atraer empresas, trabajo, y pues que la gente de Soacha pueda trabajar en Soacha, que los de Fusagasugá pueden trabajar en Fusagasugá, y que estas capitales de provincia como Facatativá y Zipaquirá logren acoger esa población y que esa población no tenga que desplazarse. Eso es calidad de vida. Claro, obviamente, y sin duda el tema también de transporte, ¿no? Las estrategias de transporte y demás. Digamos, ¿por qué se da un fenómeno de cambio de uso de suelo industrializado en la sabana? ¿Ustedes pudieron identificar eso? ¿Por qué se dio ese cambio de uso de suelo? Sí, hay dos razones principalmente. Uno, porque Bogotá empieza a expulsar la industria. Bogotá no expulsa, digamos que la industria se empieza a trasladar de Bogotá a la región. Por dos razones principalmente, por temas de tributarios, de lo que los municipios les empiezan a ofrecer a los industriales, y por temas de logística. Y el principal es este, de logística. Es lo difícil que es entrar a Bogotá, o las 3 vías que tenemos más. Entonces, los industriales empiezan a pensar, bueno, es tan costoso estos trayectos que se trasladan a la 80, a la 13, y se empiezan a localizar más afuera de Bogotá, no tener que entrar a Bogotá. Y pues es principalmente un tema de conexión, de falta de saturación, digamos, de las entradas a Bogotá, y de impuestos también. Sí, un tema bastante importante. Bueno, en cuanto a la encuesta, tenemos que llenar, es que ellos llenan una encuesta de satisfacción, entonces es importante, sí, ustedes saben que para certificar este viernes de la planificación tenemos que hacer una encuesta, ya les envío al chat, por favor, el nombre de Camila, como persona que dictó la capacitación y qué les pareció, y pues las demás recomendaciones. Listo. Nos preguntan, ¿estos estudios tienen en cuenta a la hora de realizar las actualizaciones del POP de cada municipio, o estos estudios y sus metodologías se pueden quedar archivados para siempre consultar? Nos pregunta un usuario. No, el ideal es que sí, inclusive nos hemos sentado con algunos municipios que están modificando su POT, nos hemos sentado con algunos consultores para que usen esta información desde la proyección demográfica hasta hacia dónde deberíamos ser, hasta cuánto cuesta. O sea, cualquiera de estos datos es importante, y yo creo que sí, la gobernación está haciendo un esfuerzo enorme por divulgar el estudio. Sí, miren, yo creo que realmente esto es una responsabilidad de ustedes como administradores, de los consejos municipales, de los consejeros territoriales de planeación. Hice esta pregunta porque me parece que es un poco también de concientizarnos de que todos somos los dueños de este estudio, y que se utilice o no se utilice, de quienes dependen, de los municipios que son quienes pueden consultar. Y estamos con las puertas abiertas, o sea, nosotros creo que lo que nos necesiten, nos pueden llamar, nuestros datos los tienen en la gobernación, si necesitan ir a nuestras oficinas, que les expliquemos algo, bienvenidos. Listo, nos preguntan, ¿por qué no se realizaron los estudios desde los inicios o fundación de los municipios y los realizaron a partir de 1997? Bueno, como explicaba, la razón principal de esto es porque el fin de este estudio es entender las dinámicas que existen entre los municipios y Bogotá. Entonces, si nosotros empezamos a analizar la fundación de Chía o de Sopó, pues realmente las dinámicas fuertes se empiezan a dar en los últimos 20 años. Entonces, principalmente por eso, porque el fin de este estudio no es entender cómo creció Chía desde su fundación, es entender cómo se comporta Chía en relación a la región y en relación a Bogotá. Perfecto. Nos hacen otra pregunta, y es, ¿esta metodología puede ser implementada en municipios, por ejemplo, de Boyacá y su relación con Tunja? Claro. Es la idea, o sea, digamos que la idea de Tunja estaba muy interesado. Una vez con nosotros querían, antes de hacer su plan de ordenamiento territorial, querían hacer un estudio urbano. O sea, digamos que se recomienda como antecedente o como estudio previo un tema de estos de estudio de huella. Listo. ¿Cómo se puede establecer que los servicios ambientales no son lo suficientes para ampliar la cobertura urbana? O sea, ¿cómo se establece eso, digamos? Los servicios ambientales. Pero el pago de servicios ambientales, ¿se lo realidad? Yo creo que es más el tema, por favor, más el tema del recurso hídrico. Bueno,
El tema del recurso hídrico, digamos que tuvimos poca información durante el diagnóstico. Sabemos que hay muchos municipios que están conectados por Red a Bogotá, otros municipios que compran en bloque el agua. Y creemos que esto va a llegar a un nivel de saturación. Esto tiene un límite. Es decir, tenemos que el agua tiene un límite. Entonces sí es un tema muy importante que hay que empezar a nivel regional en la medida en que Bogotá siga vendiendo en bloques, sigamos estando conectados a Bogotá y haya como nunca haya un fin en esta, pues vamos a seguir creciendo. O sea, hay que tener un control, hay que empezar a pensar este abastecimiento de agua, cómo se va a dar para los municipios y cómo va a continuar siendo para Bogotá. Sí. Y yo creo que se está pensando, pero pues hay que empezar a pensarlo. Digamos que uno de los mayores, y digamos que resalto mucho esta pregunta porque uno de los mayores preocupaciones de la sabana y su entorno es el agua, ¿sí? Entonces, sentimos que miedo a seguir creciendo, pero lo que tú decías, van a seguir creciendo, no van a parar, pero ¿cómo garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, ¿no? Entonces, eso es como una pregunta que siempre aparece en estos escenarios y es tener en cuenta también el estudio para ese tipo de análisis. Listo. Nos preguntan que el tema específico, algunas sugerencias o en cuanto a Facatativá, municipio de Facatativá. Facatativá también es una... Facatativá también es capital de provincia, entonces por lo tanto creemos que tiene un potencial amplio para desarrollarse y digamos ayudar a abastecer al resto de la región en temas de equipamientos y espacios públicos. Facatativá, ¿qué más? Está muy cercana al aeropuerto Dorado 2. Creemos que es uno de los municipios que tiene que acoger este impacto de manera organizada. O sea, el aeropuerto Dorado no se puede pensar como solo una infraestructura, hay que pensar en esa ciudad-aeropuerto que vamos a empezar a generar en los municipios cercanos y el impacto que esto va a tener. Entonces, Faca se convierte en uno de los municipios, digamos, que más importantes a futuro para la región. Listo. Camila, Gabriel, les agradecemos muchísimo todas las disposiciones, las preguntas. Acá ya me están diciendo por interno, por favor, que vengan aquí a Fusagasugá, a Facatativá, a explicarnos el tema de huella urbana. Vamos a tener la presentación, ¿cierto? Si nos la permiten compartir. Sí, listo, entonces vamos a compartir por sí, la gobernación también tiene unas fichas de recomendaciones individuales por cada municipio, entonces también los invitamos a que las miren y les paren mucha atención, porque tienen los mismos indicadores que vieron, pero a una escala municipal, entonces también les sirve mucho para la planificación de sus planes de ordenamiento territorial. Pues excelente recurso. Está hecho por municipios, por región y región. No, tienen información de primera mano. No, eso se va a socializar, lo vamos a compartir por lo menos con los primeros usuarios, son ustedes los que se conectaron hoy. Por favor, no olviden realizar la encuesta, para nosotros es fundamental, dejan como comentario su número de cédula porque a través de este es que se les va a dar el certificado. Agradecemos a Camila y a Gabriel y esperamos que se sigan conectando. En los viernes de la planificación vamos a tener próximamente todo lo que es temas urbanísticos y vamos a ver la visión 2036 que va también muy enlazada con el tema de huella urbana. Entonces los seguimos invitando a que se sigan conectando, no olviden la encuesta y nos vemos en 8 días en este viernes de la planificación. Un saludo del director de Desarrollo Regional, el doctor Roberto, que tuvo que salir, del secretario de Planeación, el doctor César Carrillo, y del gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Gracias. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más.